La ilusión a la que nos enfrentaremos ahora fue realizada por primera vez por David Blaine para el programa Real or Magic. Ese es el mismo programa en el que vimos a David Blaine atravesar su brazo con una aguja y que ya explicamos en un video anterior. Voy a dejar el enlace a ese video en una de las tarjetas de la esquina superior. ¿Pero acaso sabemos qué es la materia? En el 2017, Acheron Delacroix realizará el mismo acto con algunas variaciones para el Got Talent de España. Y en el 2019, un peruano logrará confundir las mentes del jurado del Got Talent España con una versión más elaborada del mismo truco. Primero veremos un resumen de cómo el mago logró jugar con nuestras mentes. Y si alguien quiere ver el truco completo, voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. Ya desde el inicio de la presentación, el peruano advierte lo que va a suceder. Gestionando y jugando con las mentes de la gente. Entonces invita a dos de los jurados a pasar al escenario. Les va a pedir que cierren los ojos y se concentren en todo lo que sientan. Mantengan los ojos cerrados, concéntrense en todo lo que sientan. Después hará un pase con sus manos sobre ellos, ojo con esto. Tocará la cabeza de Risto una vez y pide a Eva que responda sí o no a la pregunta de si ha sentido que la ha tocado, a lo que ella responderá afirmativamente. ¿Has sentido que te he tocado? Sí. Después, el mago peruano va a levantar la mano derecha de Risto y va a pedir a Eva que indique con sus dedos cuántas veces ha sentido que la han tocado. Y que me digas sin voz, con tu mano, cuántas veces has sentido que te he tocado. A lo que ella indicará que han sido exactamente 2 veces. Dejando al jurado totalmente sorprendido. Muy bien, puedes bajar la mano lentamente y ahora... Luego el mago va a tocar la espalda de Risto a la altura de la columna vertebral y preguntará a Eva qué parte de su cuerpo ha sentido que le han tocado. ¿Qué parte de tu cuerpo he tocado? A lo que ella responderá que ha sido en la columna vertebral. La columna vertebral a la altura de las dorsales, un poco más abajo. Para terminar de sorprendernos, va a pedir a ambos que cierren los ojos nuevamente y le pedirá a Risto que cada vez que sienta que lo tocan, diga la palabra ahora. Y entonces tocará el hombro de Risto y Risto empezará a decir ahora cada vez que siente que lo tocan. El mago estirará su brazo hacia Eva para tocar su hombro y Risto seguirá diciendo ahora cada vez que toca a la otra jurado. Cualquier cosa en el cuerpo. Ahora. Seguidamente tocará el tobillo de Eva y preguntará a Risto si ha sentido que le han tocado en el tobillo, a lo que Risto, aún con los ojos cerrados, responderá que sí. ¿Has sentido que te he tocado en el tobillo o en el talón izquierdo? Sí. Primero te toqué en el hombro, ¿verdad? Sí. ¿Pueden abrir los ojos? Cuando abren los ojos, Risto descubrirá que no lo había tocado, dejando a todos sin poder explicar cómo es posible que el mago se haya podido meter en la mente de los otros jueces para que ellos sientan lo que el otro estaba experimentando. ¿Te lo he tocado? ¡Que no te ha tocado! ¡Te lo juro! ¡Madre mía! Hay varias hipótesis en internet que intentan explicar este truco. Para uno, se trata de un arma de ultrasonido que golpea a las personas sin tener contacto con ellas. Y para otros, son espíritus que ayudan a los magos para realizar estas hazañas. Ellos solo pueden lograr esos prodigios con la ayuda de fuerzas espirituales. Todas ellas tienen sus razones y hasta cierto punto son racionales. Pero llegó la hora de razonar más, para acercarnos más a la verdad. Pero si prefieres la ilusión, ahora es el momento en el que debes dejar de ver este video. Cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Cuando el mago aparece en escena, lleva un skate y lo coloca a su derecha. Es una muletilla, siempre lo utilizo para trabajar en la calle, me cuesta menos moverme. No importa cómo justifique el por qué el skate está ahí, pero ese será nuestro primer sospechoso. Bueno, pues venga, juega con las nuestras. ¿Te importaría acompañarme al escenario, por Ojo favor? que pide a Risto que se coloque detrás del skate. Y además pedirá a ambos 2 cosas. Mantengan los ojos cerrados, concéntrense en todo lo que sientan. Estas 2 órdenes son la clave. Es a partir de este momento en que ambos están a oscuras que lo que van a experimentar será diferente a lo que nosotros percibimos. El mago toca la cabeza de Risto y pide a Eva que responda sí o no, que se limite solo a responder sí o no. Eva, responde sí o no, por favor, simplemente sí o no. ¿Has sentido que te he tocado? Y ella responde, Sí. pero nosotros no vimos que él la tocara. Entonces, esto solo pudo suceder en el momento previo al pase que hizo sobre Risto.
El mago debió hacer el mismo pase sobre Eva, solo que no lo vimos, la cámara no lo mostró. Y ese es el único momento en el que el mago pudo tocar a Eva por la espalda, sin que nadie se diera cuenta. Y sabemos que lo hizo 2 veces porque ella lo indica con sus manos. El mago solo necesita que diga cuántas veces la ha tocado, no necesita más detalles, es más, no le conviene. Y que me digas sin voz, con tu mano. Al mago no le conviene que diga que la ha tocado 2 veces por la espalda, porque eso corresponde al siguiente momento del truco, en el que toca a Risto y Eva confirmará que la ha tocado precisamente allí. La columna vertebral a la altura de las dorsales, un poco más abajo. En la última secuencia pide a Risto que se coloque en cierta posición, sospechosamente será detrás de la patineta, Risto, por favor, da un paso hacia adelante. y pide a Eva que se coloque lo más próximo a él. Eva, tú también da un paso hacia adelante y otro hacia tu derecha, por favor. Vuelve a pedir a ambos que cierren los ojos y le dice a Risto que cualquier cosa que sienta, diga la palabra ahora. Cualquier cosa que sientas en el cuerpo, digas la palabra ahora. Tomemos nota de lo que dijo. Cualquier cosa que sientas en el cuerpo, Entonces toca a Risto en el hombro y reitera lo que debe sentir. Ahora. cualquier cosa en el cuerpo. Ahora. Y mientras pasa a tocar a Eva, Risto sigue diciendo ahora. 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 Aquí es donde descubrimos para qué trajo la patineta. El mago pasa rápidamente al lado de Eva y toca su tobillo. Y pregunta a Risto si ha sentido que le han tocado en el talón o en el tobillo. ¿Has sentido que te he tocado en el tobillo o en el talón izquierdo? Lo que Risto confirma porque lo ha tocado precisamente en el talón con el pie oculto detrás de la patineta. Ahora. Cualquier cosa en el cuerpo. 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 Ahora. El mago va a preguntar si ha tocado a Risto. ¿Lo he tocado? ¡Que no te ha tocado! El peruano logró convencer a todos de que había hecho algo imposible. Eres Te como lo un juro. chamán. Sí. Te lo juro. Y para confirmarlo volverá a llamar a uno de los jueces. Esta vez será Edurne a quien somete al mismo ritual. Edurne, por favor, quiero que cierres los ojos, que te concentres en todo lo que sientas. A partir de ahora, A partir de ese momento, es evidente que mientras las cámaras están registrando las caras de los jueces, está sucediendo algo que no hemos visto. El mago tocará a Edurne en la espalda, seguramente con el mismo método que usó en los otros jueces. Luego la hace girar 180 grados quiero que ahora gires el cuerpo 180 grados. y pide que indique en dónde ha sentido que la han tocado. Digas dónde has sentido que te he tocado. A lo que ella responde precisamente en el lugar en el que el mago había señalado. Aquí. Pero entendemos que primero toca a Edurne y luego se toca a él mismo. Solo que Edurne, al tener los ojos cerrados, no percibe lo que nosotros estamos viendo. Los jueces quedaron tan impresionados que hasta el más duro juez del Got Talent en España le dio un sí. ¿Qué pase de oro? ¿Qué pase de oro? Tienes algo mucho más importante. Tienes el sí de Risto. Ahora sí, como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.